estáis de forma online, mi más cordial bienvenida a esta jornada que vamos a presenciar en el día de hoy. Aprovecho este momento para dar las gracias al Ayuntamiento de Cortegana, a Mari Carmen y a toda su corporación, por habernos dado todas las facilidades para que este evento se pueda producir en el día de hoy. Esta jornada la hemos organizado con una gran ilusión y he de decir que la misma forma parte del proyecto GEA Más Empresas, que la desarrolla gracias a la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. No quiero extenderme más porque sé que muchos que estáis aquí, hosteleros, tanto de manera online como presencial, el tiempo es oro y el objetivo de esta jornada, comentaros que es ayudaros a todos aquellos hosteleros que estéis en la actualidad con una sensación de querer mejorar y no podéis hacerlo. Os puedo asegurar que Eduardo os va a dar unas pautas que seguramente, si la ponéis en práctica, os va a ir mejor. Y antes de finalizar, evidentemente, os presento a Eduardo Serrano, muchos lo conocéis. Eduardo es director de la empresa ESM Consultores, un gran profesional. Muchas gracias, Eduardo, por venir. Y también a nuestro amigo Luis García Catalán, de Hotel Esentia, que nos va a trasladar en este caso la experiencia que él ha tenido con la puesta en marcha de su establecimiento aquí en la Sierra de Aracena. Y por último, nada, quisiera finalizar para indicaros a los que estáis de forma online que al finalizar lo que es la jornada vamos a pasar al turno de preguntas. Os solicito que, por favor, apaguéis los micrófonos, ¿de acuerdo? Y si tenéis alguna consulta, duda o pregunta, la vayáis añadiendo por el chat, ¿de acuerdo? Con lo cual, si os parece, yo ya no robo más tiempo y le paso la palabra a mi amigo Eduardo Serrano y que comience el evento, que va a ser seguramente una maravilla. Venga, perfecto. Hablamos sin micro, ¿no? Al final. Sí. Y lo único, María Luisa, gracias evidentemente a la FOE por haberme invitado a compartir con vosotros en este breve espacio de tiempo, porque no es mucho, unas reflexiones sobre la gestión de la empresa turística, hostelera en general. No sé si en el foro abundan sobre todo los hosteleros o los restauradores o los hoteleros, pero como normalmente además en las asociaciones tenemos un mix muy variado de negocios y en el territorio en concreto, que estamos en la magnífica Cortegana, invitados por su ayuntamiento, pues evidentemente se suele dar en muchas ocasiones que las empresas no son puras, no se dedican solo y exclusivamente a una actividad de negocio, sino que combinan las varias actividades del negocio turístico, ¿no? Incluyendo lo que es el alojamiento y incluyendo obviamente lo que es la restauración. Hemos llamado a la sesión autodiagnóstico de... Ahí está. Autodiagnóstico de mi empresa turística, pero insisto, sirve para una empresa turística, sirve para una empresa de alojamientos turísticos, sirve para una empresa de restauración, queriendo de alguna manera incitar a una reflexión y a un análisis que toda empresa tiene que hacer y que todo empresario tiene que hacer cuando emprende un proyecto o en la medida que gestiona un proyecto. Un proyecto turístico a mí me suele, cualquier proyecto, pero un proyecto empresarial a mí me suele gustar decir que es un ser vivo, que nace, que eventualmente en la medida que se le alimenta bien, que se le protege del frío, del calor, que se le cuida, crece y que con suerte incluso se multiplica, ¿no? Es decir, da lugar a otros negocios, puede incluso constituir empresas con varias unidades de negocio y perpetuarse en el tiempo. En el momento que el empresario de alguna manera descuida el negocio, en el momento en que incluso el emprendedor no planifica de la forma correcta el negocio, no analiza y no toma las decisiones adecuadas sobre el negocio, las probabilidades de que este no funcione son importantes. Y evidentemente cuando hablamos de una empresa que no funciona, hablamos de una empresa que eventualmente puede desaparecer, cosa que no nos gusta a ninguno. Las empresas deben de nacer, deben de crecer, deben de generar empleo, deben generar riqueza en el territorio, deben de satisfacer a lo que llamamos sus grupos de interés y ese debe ser el objetivo principal y el motivo principal para de alguna manera movernos, ¿vale? Lo pasamos, ahora pasa, ¿vale? Vivimos en estos momentos en unos tiempos que denominamos VUCA.
volátiles, inciertos, porque no tenemos muy claro qué va a pasar, complejos y ambiguos. Y tenemos la sensación de que la pandemia, el dichoso fenómeno de la COVID-19, que es la enfermedad, y la pandemia han venido para revolucionarlo todo y para cambiar de alguna manera la forma en la que gestionamos nuestros negocios. Pero esto no es verdad ni es cierto. La realidad es que la última década, la gestión empresarial en la última década se ha caracterizado precisamente por esa volatilidad, por cambios rápidos y muy disruptivos, en general potenciados o propiciados por la incursión de las nuevas tecnologías que han venido a cambiar de alguna manera la forma en la que hacemos las cosas, acelerar las cosas y hacerlo además de forma muy radical. Entonces, esta volatilidad no es nada nueva y ya estaba con nosotros y lamentablemente se va a quedar con nosotros porque cada vez el mundo va más deprisa y va a seguir yendo más deprisa porque de alguna manera las tecnologías y los avances tecnológicos están propiciando ese cambio. Creemos que vivimos en un momento incierto en el que vamos de una sorpresa a otra, en el que parece que la toma de decisiones se hace de forma muy improvisada por las circunstancias, pero de todos modos, de nuevo, la realidad es que en la medida que el mundo pues evolucionaba y de alguna manera se globalizaba, todos los paradigmas que nos han rodeado y con los que hemos trabajado habitualmente, que han sido la referencia en la gestión de nuestros negocios, también han venido a tambalearse y han venido a cambiar de forma constante y generarnos incertidumbre, ¿no? Es decir, sensación de que no sabemos muy bien qué va a pasar, qué va a ocurrir en cada caso. Momentos complejos porque no tenemos un plan A y ni siquiera un plan B que pueda hacer frente a todo lo que nos acontece y nos puede acontecer, sino que como gestores tenemos que estar gestionando distintos planes al mismo tiempo. Y ahora en la pandemia, además, se ha notado mucho más porque efectivamente, cualquier decisión ha sido muy compleja de tomar, cualquier solución ha sido muy difícil de plantear e incluso hemos tenido que planificar planes A, B, C y D porque de la noche a la mañana cambiaban completamente las reglas del juego y nos enfrentábamos a una situación totalmente distinta a la que 2 horas antes de alguna manera parecía liderar nuestros actos. Y ambiguo. Y como decimos en el mundo de la gestión empresarial tiene más de sentido común que de otra cosa. Por tanto, en esa situación de volatilidad, de incertidumbre y de complejidad, lo importante es que recurramos al sentido común en la mayoría de los casos. Hablando de sentido común, a mí me suele gustar empezar cualquier charla con estas 3 frases porque si hay algo que debe caracterizar a un empresario, a un emprendedor, es el no quedarse quieto. Es decir, emprender implica movimiento, emprender implica acción, emprender implica de alguna manera desarrollar, como decíamos, negocios y hacerlos evolucionar, ¿vale? Y en este sentido, estas 3 frases que me parecen muy interesantes, las quiero compartir con vosotros para que las tengáis en mente y de alguna manera las hagáis propias, ¿no? Es decir, que trabajéis con ellas y las incorporéis a vuestro día a día como si fuera una hoja de ruta o un mantra, ¿no? Una que es la primera de Josh Kaufman, que es un escritor que tiene un libro magnífico, por cierto, que se llama el MBA personal. Dice, cuanto antes nos planteemos las preguntas esenciales sobre nuestra situación, obtendremos las respuestas necesarias para avanzar. El gestor que no se pregunta a sí mismo qué es lo que le está pasando, en qué situación está, qué está ocurriendo con su negocio, qué tiene que hacer para desarrollar y hacer evolucionar su negocio, tiene todas las probabilidades del mundo, tiene todas las papeletas que diríamos para que su negocio no funcione, para que su negocio efectivamente se venga al traste. Por tanto, es importante que estemos de alguna manera preguntándonos constantemente qué tenemos que hacer, qué podemos mejorar, qué ocurre con nuestros negocios y qué tenemos que hacerlo para hacerlo. Quien mejor describe un problema es quien más probabilidades tiene de resolverlo. No vale solo con hacerse preguntas, sino que hay que ser insidioso en las preguntas, hay que
verdaderamente profundizar en esas preguntas, en esos posibles problemas, para poder corregirlos de la forma más adecuada posible, de la forma más eficiente posible, con el menor coste posible, rápido y a bajo coste. Porque si al final las cuestiones no nos las hacemos o las cuestiones son someras, las respuestas que buscamos a esas cuestiones son someras, difícilmente podremos solucionar los problemas. Por tanto, importante también que intentemos profundizar. Y finalmente, otra frase que también me gusta mucho que dice: en todos los asuntos es muy saludable poner de vez en cuando un signo de interrogación y no dar todo por hecho. Es decir, muchas veces, incluso empresarios, que los habrá aquí, a montones, es decir, de éxito, dice, se duermen en los laureles, en la comodidad de su buen hacer, de su negocio que funciona, y se relajan, se dejan ir. Llega un momento en el que no se cuestionan nada, no se cuestionan lo que está pasando, y hasta cierto punto, o de alguna manera, no avanzan, no progresan, no mejoran su gestión. Decía, preguntas que nos tenemos que hacer. Esta es una frase demoledora, pero muy cierta. Lo único garantizado para un emprendedor, un empresario, emprendedora, empresaria, gestor, gestora, es la pérdida. Cada vez que abrimos la puerta de un negocio, lo abrimos perdiendo dinero. Cada vez que decidimos montar un negocio, hacer una inversión, incurrir en unos gastos, y cada vez que operamos, explotamos un negocio, es decir, incurrimos en costes, no son lo mismo gastos que costes, son conceptos distintos que luego también explicaré someramente. Dice, lo único que tenemos garantizado es que vamos a perder dinero. Y con suerte, con mucho trabajo, con la ayuda de la climatología, con la ayuda de que las carreteras estén despejadas y no haya un accidente, con la ayuda de que la gente se sienta alegre y con ganas de salir a la calle, con las ganas de que no haya una pandemia, etcétera, etcétera, rascaremos poco a poco en el mundo de la hostelería, por ejemplo, refresco a refresco, cervecita a cervecita, ¿vale? Una parte de ese inmenso muro de costes que vamos levantando cada vez que montamos un negocio y que tenemos que compensar para alcanzar un beneficio. Entonces, motivo más que suficiente para reflexionar sobre cómo está el negocio, sobre cómo funciona y sobre si es mejorable, es el hecho, ¿vale? La verdad absoluta de que cada vez que abrimos un negocio, cada vez que montamos un negocio, a lo primero que nos enfrentamos y lo único que tenemos garantizado son las pérdidas. La venta vendrá después y el beneficio, que es un concepto distinto a la venta, vendrá después si es que efectivamente hemos fijado los precios con suficiente margen, con suficiente holgura como para obtener un beneficio. Una empresa es esencialmente rumbo y ritmo, saber hacia dónde voy, es decir, saber qué quiero hacer con esa empresa, a dónde quiero llegar con esa empresa, qué quiero ser como producto, cómo quiero ser visto por el mercado, qué productos, servicios, experiencias de cliente quiero desarrollar para ese mercado. Y, por supuesto, qué pasos tengo que dar para alcanzar ese destino, ese objetivo. Es decir, qué cosas tengo que hacer, qué inversiones, gastos debo realizar para poder llevar a cabo mi empresa y, por supuesto, es decir, con qué ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. No vale con abrir las puertas de un negocio para que éste funcione. No vale con equipar el negocio con los mejores muebles, la mejor máquina herramienta para que éste funcione. Ni siquiera sirve o es suficiente con contratar al mejor personal. Hay que tener claro hacia dónde se va y hay que tener claro qué pasos hay que dar para alcanzar ese destino. Porque si esto no está claro y si además no es compartido por el equipo y sobre todo no es compartido por los clientes, que son los que al final tienen que venir al negocio a gastarse su dinero, no funcionará. En este sentido, es importante que como gestores estemos atentos a lo que de alguna manera llamamos las tendencias. Pero antes de meternos en las tendencias, importante tener claro lo que es un negocio y lo que es un negocio. Mirad, hay una tendencia para mí clara y os pido que os quedéis con ella de referencia porque además os aseguro que no estoy equivocado, de que el mundo, nuestro mundo, el mundo del turismo, la hotelería y la restauración se está extrapolando o se está polarizando en dos extremos. El extremo del lujo, lujo clásico, un Hotel Ritz de Madrid, como conoceréis muchos y tendréis como referencia, o lujo disruptivo, es decir, una locura como por ejemplo el restaurante Diverso de David Muñoz, que suponga un capricho, que provoque, y perdonadme la expresión, que ponga cachondos y cachondas a nuestros clientes al punto de que lo dejen todo y se gasten lo que haga falta gastarse para disfrutar de esa experiencia. Y en el otro extremo, negocios que no provocan capricho,
que prestan un servicio, que simplemente sirven a una necesidad y que por tanto se están condenando a vender barato y, ojo al dato, robotizarse y automatizarse porque no van a poder soportar los costes fijales, los costes laborales, etcétera, etcétera, que tenemos en estos momentos, que ya teníamos, que tenemos y que vamos a tener, con los precios medios a los que estamos vendiendo o se pueden vender si son bajos. ¿Correcto? Entonces, diferenciar entre producto que satisface una necesidad y producto, servicio, experiencia de cliente que provoca un capricho y polarizarse. En el medio, que es donde están operando la mayoría de las empresas en estos momentos, va a ser muy complejo sobrevivir. Va a ser muy complejo sobrevivir porque los costes no paran de subir. Va a ser muy complejo de soportar porque la fiscalidad no para de aumentar. Va a ser muy complejo evolucionar porque los costes laborales no paran de incrementarse y el control, evidentemente, también horario, etcétera, etcétera, etcétera. Y o cobramos caro para poder compensar esa situación, o tenemos que buscar un modelo de volumen, de muchos clientes, de mucha rotación, donde no hay otro remedio que recurrir a las tecnologías, que aún así están presentes y van a estar presentes también en los modelos de lujos, para simplificar las operaciones que llevamos a cabo, automatizar, robotizar las cosas que hacemos. En algunos territorios, especialmente que sufren grandes picos de ocupación, que tienen una sierra de ocupaciones importantes, todavía es más importante este mensaje, porque al final los negocios que están en zonas o en destinos, que están en calles donde hay un tránsito garantizado y hay una conversión de clientes, o sea, de pasantes en clientes de los negocios, pues uno puede tener un cierto volumen de negocio todos los días y con el acumulado que genere todos los días, bueno, tener una cuenta de resultados saneada o interesante. Pero cuando el negocio se circunscribe muchas veces solo al ámbito del fin de semana y fechas muy concretas y el resto del tiempo no puede ser, ese ajuste de capacidad de carga y demanda, ese ajuste, simplificación de productos, servicios, experiencias de cliente, procesos, es más necesario, porque evidentemente, si no, para cuando llega el día en el que puedo facturar y obtener un margen, el acumulado de pérdidas, ¿vale?, de costes y que hemos soportado, hasta entonces, evidentemente, lo va a complicar o lo va a hacer muy difícil. Un negocio exitoso que funciona genera un producto o servicio que es percibido por otros como algo de valor. De valor porque satisface una necesidad, es una forma de plantearse un negocio, pero la necesidad está ligada al precio bajo, ¿correcto? O provoca un capricho, provoca deseo y lleva a que las personas hagan un mayor esfuerzo en tiempo, un mayor esfuerzo en desplazamiento, un mayor esfuerzo en inversión en ese servicio, en ese coste. Mirad, en este país se puede comer bien desde 6 euros hasta Paco Roncero tiene un restaurante en Ibiza que cobra 1.690 euros el cubierto. Seguramente todos los que estéis al otro lado de la pantalla y que no lo sabíais estaréis diciendo cómo se puede gastar alguien 1.690 euros en comer. Es más, ¿qué tienes que poner en un menú para justificar 1.690 euros de cubierto? Y aún así, hay gente que está dispuesta a pagar por esa experiencia, ese dinero, porque encuentra que los valores tangibles e intangibles que satisface o que ofrece esa experiencia así lo merecen. Por eso también en el ámbito de los alojamientos hay hoteles de 15, 20, alojamientos de 15, 20, 30 euros la habitación y los hay de 3.000, 4.000 y 5.000 y 6.000 euros la noche. Pero es puramente una cuestión de qué tipo de producto desarrollo y ofrezco y, evidentemente, para qué publico y cómo se lo hago llegar o cómo se lo comunico. Un negocio, básicamente, es una situación en la que los ingresos superan a los costes de explotación de forma sostenida a lo largo del tiempo, es decir, en la que facturo más que lo que me cuesta facturar, es decir, obtengo un beneficio por encima de los 0 euros y lo hago de forma contenida en el tiempo. Y esa es la principal motivación de un gestor, de un directivo, para seguir desarrollando, seguir mejorando, seguir haciendo que su empresa evolucione. Todos estamos afectos en este mundo del turismo, porque el turismo, no os engañéis, es sobre todo capricho. Nadie tiene la necesidad de comer fuera de su casa, salvo casos muy puntuales, como puede ser un menú del día cuando estoy de viaje y estoy trabajando. Pero en general yo no necesito salirme de la comodidad de mi casa para comer. Casi nadie necesita
unas vacaciones, no es cierto. Es decir, esa expresión de necesito unas vacaciones no es verdad, no necesitamos unas vacaciones, nosotros nos imponemos el capricho de coger unas vacaciones, ¿correcto? Yo decía, casi todo lo que hacemos en el mundo del turismo, del alojamiento turístico y de la restauración es un capricho. Cuanto mayor sea el capricho que seamos capaces de provocar en los clientes, más posibilidades tendremos de que vengan más a menudo, de que vengan más acompañados por otras personas, de que gasten más y de que además se dejen seducir a gastar más a través de las técnicas de venta que podamos llevar o podamos desarrollar en nuestros negocios. Los clientes, que son parte de la sociedad, responden a modas y responden a lo que llamamos tendencias. Se comportan como individuos y como grupos de individuos en función a los estímulos que reciben del marco político, económico, social y tecnológico que nos rodea en cada momento. Evidentemente, si hay una crisis económica, el estímulo que reciben es de que tienen que ahorrar y, por supuesto, se frenan y se quedan en sus casas y no gastan dinero, ¿correcto? Este sería un ejemplo. O si el gobierno prohíbe fumar, pues evidentemente si me prohíben fumar en los locales públicos, pues evidentemente dejaré de fumar, no iré a fumar a los locales públicos. Es decir, todo lo que hacemos está rodeado de lo que llamamos un marco político, económico, social y tecnológico. En el ámbito empresarial lo llamamos un marco PEST. Y todos los gestores, de forma más consciente o menos inconsciente, estamos constantemente evaluando cómo esos cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos que nos rodean afectan a nuestra empresa. Hace 15, 20 años ni siquiera mirábamos mucho más allá de la puerta de nuestras casas, de nuestro territorio, por ejemplo, de la provincia de Huelva, para compararnos con otros, para tratar de entender qué estaba pasando con nuestros clientes, con sus comportamientos, con sus hábitos de consumo. En la medida que el mundo está fuertemente globalizado, en la medida que las redes sociales han permitido y la mejora de las comunicaciones han permitido que la información fluya de forma más rápida, en la medida que ya cualquier cosa que pasa en cualquier país del mundo está en 0,3 segundos en la pantalla de nuestros móviles o de nuestros ordenadores o de nuestras televisiones, que ahora son ordenadores también, son IoT, de alguna manera nuestro negocio se ve afecto. En estos momentos, nuestro sector, que ya de alguna manera estaba afecto a una serie de tendencias, está viviendo cómo esas tendencias se han maximizado, se han acelerado en el tiempo, es decir, han llegado incluso a ser más fuertes, más rápido de lo que pensábamos, y hasta cierto punto, es decir, de alguna manera se han hecho más evidentes o se han hecho más importantes para nuestros clientes. Yo soy de los que creo que la pandemia no ha cambiado nada a nivel de tendencias. Lo único que creo es que efectivamente cosas que ya estaban con nosotros, pues ahora están mucho más presentes y se han vuelto mucho más importantes de lo que eran hace 3 días y del ritmo de crecimiento que llevan 13 días. Y entre estas tendencias se me ocurren 1000, es decir, pues evidentemente hay macro tendencias de consumo de servicios turísticos, hay macro tendencias específicas de sectores como el de la restauración y luego hay micro tendencias que, oye, pues específicamente le afectan a los negocios de restauración rápida. Pero la búsqueda de una experiencia que decía antes, recordar esa polarización de los productos, los servicios, las experiencias de clientes en dos extremos, el extremo del lujo, de la ultrapersonalización de productos y servicios, de construir productos y servicios a medida del cliente o que el cliente crea que se construyen a su medida para que esté dispuesto a pagar más por ellos, y los productos de precio bajo y servicios limitados, más automatizados y robotizados. Además de esa tendencias como la Gordo, búsqueda de una mayor sensación de paz, vamos a hacer la bienestar autorización, y de ¿vale? salud en los consumos, en los servicios de alojamientos de turismo, de Que lo destino del turístico, regalo de de la niña alojamientos lo tenemos que turísticos guardar y de hasta que... restauración es cada vez más presente. La importancia de la identidad cultural del territorio en los consumos de esas experiencias también es más importante. Esto, por ejemplo, ahora que estamos en esta magnífica zona de Huelva, tenemos pues, rasgos identitarios muy claros que debemos de potenciar, debemos dar a conocer más de lo que hemos hecho hasta ahora y debemos de incorporar a todo nuestro discurso, a todos nuestros productos, servicios y experiencias de cliente para que los clientes estén más contentos. Procesos de transformación digital, simplificación, decíamos, automatización, robotización en todos los ámbitos de la empresa
tanto en el back office, en toda la parte de administración, como en toda la parte comercial, como en toda la parte de producción de servicios. Por ejemplo, estoy pensando en el ámbito de la restauración, el trabajar en lo que llamamos línea fría de producción alimentaria o trabajar en línea caliente, que ha sido la forma tradicional de cocinar y servir al momento. Pues, por ejemplo, es un ejemplo de incorporación de la tecnología a un proceso en el back office que y vuelvo a este territorio, por ejemplo, que goza de más ocupación en fines de semana y en momentos muy concretos del año, nos permite adelantar trabajo entre semana para el fin de semana, trabajar más cómodos, más tranquilos, sin necesidad de recrecer en costes de explotación. Decíamos, tecnificación, simplificación, automatización, robotización, es una tendencia clara en el sector. Ofrecer experiencias más auténticas, con una identidad cultural más clara y más concreta, que nos diferencien de otros territorios que no las tienen, intentando no ofrecer lo mismo que hacen otros y poder diferenciarnos. Ultrapersonalización de los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Os invitaría a que visitarais de alguna manera bueno, pues distintas páginas web que podéis encontrar fácilmente en los buscadores, haciendo búsquedas tipo tendencias del sector turístico para los próximos años, tendencias del sector hotelero, tendencias de la restauración, y recopilarais esa información. Incluso ya hay informes muy hechos, muy estructurados, que podéis descargaros y que podéis ver, y comprobéis cuáles de esas tendencias afectan en mayor o menor medida a vuestro negocio y os obligan o os deberían obligar a reconducir, a redirigir, a trabajar de una forma distinta las cosas que generalmente hacéis, ¿vale? Al principio, durante y al final de todo proyecto empresarial hay un señor o señora que llamamos cliente, que tiene una personalidad, que tiene una forma de pensar, que tiene una forma de sentir, que tiene unas necesidades que cubrir y unas experiencias que satisfacer, que se le pueden, unos caprichos que satisfacer, que a veces los tiene y a veces simplemente hay que provocárselos, porque lógicamente hay cosas que a él no se le ocurren, pero si las pones por delante funcionan. Y nosotros no debemos de perder de vista a este cliente cuando construimos nuestros productos y nuestros servicios, nuestras experiencias de cliente, o iremos muy errados a futuro, probablemente nos equivoquemos, probablemente no gocemos de su visita y, evidentemente, si no nos visita no gastará dinero, y si no gasta dinero será imposible cubrir esos gastos y, sobre todo, esos costes de explotación que decíamos. Decía antes que gastos y costes no son mismos. En el ámbito empresarial hablamos mucho de un concepto que se llama el punto de equilibrio, punto muerto, umbral de rentabilidad. Los que habéis estudiado algo de economía empresariales sabéis perfectamente lo que es este concepto. Los que no, convendría que os aproximarais a este concepto, porque es muy interesante y es muy importante, y tiene que ver mucho con esa idea que os decía de que cada vez que abrimos la puerta para perder dinero. Poner en marcha cualquier tipo de negocio, ya sea una empresa de actividades turísticas, de aventura o no de aventura, me da igual, ya sea un hotel, ya sea un restaurante, requiere que hagamos inversiones, que gastemos dinero en comprar mobiliario, en conseguir primero un local, en adecuar el local, en conseguir un mobiliario, unos uniformes, unos servicios de empresas que nos tienen que prestar, pues yo qué sé, la conexión a Internet, el seguro multirriesgo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también tenemos que invertir en contratar personal. Los gastos, las inversiones no me preocupan excesivamente, tienen que ser lógicas, tienen que estar controladas, pero en el ámbito empresarial solemos decir que el gasto se almacena. La inversión, siempre que se pueda almacenar, siempre que esté en el almacén, es dinero en forma de otra cosa, ¿vale? Si no invierto mucho, pues mejor, porque el dinero estará en el banco, que es donde mejor puede estar. Dice, si invierto mucho, pero administro adecuadamente esas inversiones, pues oye, el dinero tendrá forma de otra cosa, pero en un momento a las malas puedo venderlo, puedo devolverlo, puedo capitalizarlo, volver a hacer dinero de ello, ¿correcto? Pero en el momento que uno de esos recursos que hemos adquirido para desarrollar nuestra actividad se utiliza, se gasta, se usa, se convierte en lo que llamamos un coste. El coste está relacionado con el consumo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para todo el mundo. Yo compro una caja de cerveza y en tanto en cuanto la caja de cervezas esté en el almacén, no es un coste, es una inversión. Es cerveza en forma de caja o cerveza en forma de botellines. El coste se produce cuando alguna de esas cervezas se utiliza. Y ojo al dato, que esto es otra frase demoledora, pero que no se os puede quitar de la cabeza. De las 6 cosas que pueden pasar con un producto
que tengamos en nuestros almacenes, solo una es una buena noticia, que es venderlo y cobrarlo. El vending sin el cobring no sirve de nada. En este país y en cualquier negocio es más importante el cobring que el vending. Si no cobro y vendo, al final pierdo dinero. Pero fijaros lo que os digo. Si vendo y cobro, bueno. Si caduca, si se rompe, si me la roban, si se consume sin justificar por parte de alguien, o si la sirvo y no la cobro, que esto también es muy habitual en los bares, porque no apuntamos las cosas, porque no tenemos un comandero electrónico, porque ponme una cerveza para la 25 que luego te traigo la comanda, ¿correcto? Todo eso son sobrecostes de las ventas. Y hacen que ese muro, ese punto de partida, ese punto de equilibrio que en economía es el momento en el que los costes son equiparados o son cubiertos por los ingresos, es decir, no tenemos pérdida. En el momento que no gestionamos bien nuestro negocio, en el momento que invertimos más de la cuenta y las inversiones realizadas las usamos sin ton ni son, sin cabeza, dan lugar a sobrecostes de las ventas, el negocio empieza a no tener beneficio, empieza a no ser capaz de producir esa situación de beneficio a medio, largo plazo que debe caracterizar un negocio. Esto, como os mandaremos la presentación, ya os lo leéis con tranquilidad, coste fijo, coste variable, pero quedaros con esa idea, el concepto lo tenéis aquí, punto muerto, umbral de rentabilidad. Todos los negocios abren las puertas incurriendo en enormes inversiones que son gastos e incurriendo en costes de explotación que son consumos, y en la medida que no sean capaces de traer clientes, más clientes que gasten más, las probabilidades de que acaben perdiendo dinero son importantísimas. Por tanto, tenemos que analizar las tendencias, tenemos que analizar el mercado para saber qué quieren, necesitan nuestros clientes, si es posible para provocarles el mayor capricho del mundo que les lleve a venir más veces con más gente y gastar más, ¿correcto? De tal manera que nuestro negocio se equilibre, que los ingresos superen a los costes de explotación y evolucionemos, ¿vale? Desde un punto de vista, y porque tengáis unas referencias, ¿vale? Os voy a dar algunos datos sectoriales y alguno igual les sorprende lo que voy a decir. Alguno igual no hace los números en su casa y esto sí que es malo, ¿vale? El sector, por poner el de la restauración, que es el ejemplo que os voy a dar ahora, ¿vale? Oscila en facturaciones por persona y año, por empleado y año, incluyendo al propietario si es que trabaja en el espacio, entre los 50.000 euros netos de IVA y los 125.000 euros netos de IVA. Fijaros, negocios que facturan 50.000 personas por persona y año y negocios que son capaces de facturar 125.000 euros por persona y año. Evidentemente, los que seáis empresarios estaréis todos pensando que preferiréis ser de los que facturan 125.000 euros por persona y año, pero eso no lo hace todo el mundo y no lo hace porque sí, no es magia borrás, es un trabajo evidentemente de gestión. Eso llamamos el ratio de productividad. Es muy sencillo. Cogéis las ventas anuales, le sustraéis el IVA, que se hace dividiendo por 1,10, ¿vale? No multiplicando, dividiendo por 1,10. Dice, y al montante resultante lo dividís por el número de personas que tengáis empleadas a tiempo completo. O lo que llamamos jornadas equivalentes. Si el convenio sectorial contempla 1.790 horas, ¿cuánto contempla en Huelva? Que no lo sé. 1.800, 1.790, no sé, las horas que contemple el convenio, ¿vale? Pues imaginaros que tenéis, obviamente, un contrato a 40 horas es una persona a tiempo completo, dos personas con contrato de 20 horas son una persona, equivaldrían a una persona, y si tenéis 3.600 horas de horas extras o de contratos pequeños, pues eso lo dividís de 1.800 y os salen una equivalencia. En este caso concreto, el ejemplo serían dos personas, ¿vale? Entonces, tomáis las ventas totales sin IVA, las dividís por el número de personas contratadas a tiempo completo o jornada equivalente y averiguáis el dato que os da. Ahora os diré, de entre los 50.000 euros que os decía, que son más propios de las cafeterías, ¿correcto? Y de los negocios de comida rápida que no estén en una franquicia, hasta los 125.000 euros que son más propios de los hoteles de lujo y de la restauración de lujo, bueno, en el medio, la media en España se sitúa en 60.000-65.000 euros. Los negocios de restauración no son todos iguales. Podríamos perfectamente clasificar desde un punto de vista económico-financiero o de gestión los negocios de restauración en bares de copas,
cafeterías, y ahí meto también la restauración rápida de franquicia o no, porque por horarios y por precios son muy similares. La restauración tradicional de mesa y mantel y los gastrobares, que también son muy sencillos. Ya sabéis que el gastrobar es un trampantojo, porque al final es un restaurante que te da menos servicio, pero cobra lo mismo o más que un restaurante. La restauración hotelera, y luego tendríamos el catering y tendríamos las colectividades. Esos podrían ser un poco los demás. Pues desde los 50.000 euros que facturan más o menos las cafeterías, a los 60-65.000 euros que facturan los gastrobares, la restauración tradicional, a los 70-75.000 euros que factura la restauración hotelera, a los 100.000 euros que factura el mundo de la noche de los bares de copas por persona y año, y entre medias pues hay muchos casos. Yo tengo algún cliente en concreto, tenemos algún cliente en la consultora que factura 125-150.000 euros al año por persona, evidentemente no vendiendo refrescos ni cervezas a 1,20. ¿Correcto? Los venden mucho más caros y evidentemente teniendo mucha afluencia de público. Productividad media. Dato importante a tener en cuenta. Hay otro dato que llamamos el coste medio por persona y año. Este está muy influenciado por los convenios sectoriales y en este sentido, pues bueno, la mayoría del sector se mueve en un coste medio alrededor de los 22.000 euros por persona y año. Sería un cálculo similar al anterior. Tomo la masa salarial, es decir, los salarios más la seguridad social, más otros perejiles que podamos retribuir a nuestros empleados, lo divido por el número de trabajadores a tiempo completo o jornadas equivalentes y tendré que estar en una cifra en el entorno de los 22-24.000 euros. Evidentemente no es lo mismo el convenio de Huelva que el convenio de Vizcaya. En Vizcaya estamos hablando de 27-28.000 euros por persona y año. En Vizcaya, por ejemplo, y por eso sorprende a veces cuando vais al norte y pedís una Coca-Cola o una cerveza, como tú cobres la Coca-Cola a 1,20, es el refresco, no quiero hacer publicidad, ¿vale? Como cobres el refresco o la cerveza a 1,20 o 1,50, estás muerto, porque los costes de personal son mucho más altos, por ejemplo, que los que tenemos en la mayoría de las provincias andaluzas. Pero ese es otro ratio interesante. Y luego hay otros costes, otros ratios interesantes que la mayoría de vosotros habréis vivido una gran parte de vuestra vida con la referencia de 33% de coste de materia prima, 33% de coste de personal, como si eso valiera para todo el mundo, pero la realidad es que los negocios de hostelería, si los clasificamos de la forma que he dicho, tienen o soportan distintos costes de personal. En el ámbito de la restauración es importante que entendáis, y en el ámbito de la hotelería, del alojamiento, ahora os daré una pequeña explicación, que básicamente el gestor, una vez que monta un negocio, gestiona una marcha, ¿vale? Una palanca de cambios de 5 marchas. Una vez que firmáis el contrato de alquiler, que es esa trampa a la que te comprometes por X años, y os habéis visto como en la pandemia ha sido muy difícil negociar los alquileres, que os rebajen los alquileres, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es algo que negociáis una vez y como lo negociéis mal, ya empezáis mal el camino, por tanto hay que negociarlo bien cuando hay que negociarlo, ¿vale? Obviando el alquiler, que viene a ser, y para que lo sepáis, venía a ser, obviamente en la pandemia está siendo distinto, pero venía a ser entre el 5 y el 10% de nuestras ventas, 5% zonas no premium, zonas con poco paso, 10% zonas con mucho paso, con mucha conversión, posibilidad de conversión de paso en cliente, ¿vale? Obviando el alquiler, que os digo que normalmente está entre el 5 y el 10% de las ventas, el gestor puede, debe y se concentra en gestionar 5 cosas. Una, el ticket medio, vender lo más caro posible. La otra, la rotación, el número de personas que soy capaz de hacer pasar por mi negocio. Hola. Estoy Ticket en la medio, la jornada esta. rotación, dan eso que llamamos la cifra de negocio o el volumen de Pues aquí ventas. estoy. Cuanto más Acabo caro de ponga, a más incorporarme. Se personas me había venda, olvidado más completamente que dinero mi seré grupo está capaz de confinado y por generar. eso me he quedado Es aquí. pura matemática, no tiene misterio. Y eso está íntimamente relacionado con los conceptos de marketing, comunicación y venta, con los conceptos de generar productos, servicios, experiencias de cliente que verdaderamente sean atractivas, que verdaderamente sean provocativas, como para hacer que la gente se levante de su sillón, de la comodidad de su sofá y venga a nuestra casa y venga más veces a nuestra casa y venga cada vez acompañado de más gente para Una gastar jornada que se llama más dinero. Entonces, autodiagnóstico de 2 mi hotel, elementos de los 5, de ticket mi medio y hotel, rotación, qué hacer con mi relacionados hotel, con el si marketing, la seguir o no comunicación y con las él. ventas, relacionados con la Autodiagnóstico calidad de los de hotel productos y en los la servicios, pandemia, que son los que me dan hablando de los volumen costes de que tiene el venta hotel, o claro. cifra de negocio. Y por otro lado,
Coste de suministros entre el 3,5 y el 5% de las ventas. Estamos hablando de agua, electricidad y otros combustibles que podamos utilizar. Coste de materias primas, que va desde el 18-20% de un bar de copas bien gestionado hasta el 42% de un local que se especialice, de un restaurante especializado en proteína de calidad, carne buena, pescado bueno, marisco bueno. Ya sabéis que en España todo el mundo quiere una buena carne, todo el mundo quiere un buen pescado, todo el mundo quiere un buen marisco, nadie quiere pagarlo a lo que vale, ¿correcto? Entonces ahí se nos descompensa el ratio, pasando por el 24-25% que suele tener una cafetería, un restaurante de comida rápida, el 28-30% que tiene un gastrobar o que tiene un restaurante tradicional, y ojo al dato, en la hotelería entre el 18 y el 30%, porque evidentemente cuando eres una gran cadena hotelera y tienes un poder de compra como no tienen otros, pues, y encima vendes caro, porque los hoteles no venden barato, pues tus posibilidades de obtener un mayor margen son mayores, tu ratio se reduce. Entonces, 3,5% a 5% suministros, entre el 18-20% y el 40%, dependiendo del modelo de negocio. Más bajo, cuanta más bebida vendes, más alto, cuanta más proteína de calidad vendes, y entre medias distintos escenarios que acabo de mencionar. Y coste de personal, que más o menos es relativamente lineal en casi todos los negocios de hostelería, tiende al 35% de las ventas, salvo en el mundo de la copa y del catering, porque hacen eso que llamamos el ajuste perfecto de capacidad de carga y demanda. Solo abren los días que tienen que abrir, a las horas que tienen que abrir, para servir a los clientes que tienen garantizado que van a entrar por la puerta. En el caso del catering, encima pagan por adelantado, ¿correcto? Estos se pueden mover en un 20, en 21, 22% de coste personal. El resto, casi todos en el 35% del coste de personal sobre las ventas. 5 elementos a gestionar, 5 elementos con los que comprometernos rápido. Importante el tema del ticket medio y de la rotación de clientes, pero también, evidentemente, importante el coste de materia prima y el del personal, porque fijaros, solo materia prima y personal, mal gestionados, son el 75 al 80% de vuestros ingresos. Y es preocupante, porque yo, evidentemente, para mantener un negocio abierto, necesito, a menos que lo automatice, lo simplifique y lo robotice al máximo, personal tengo que tener. Y las cámaras con comida cargada las tengo que tener. Si nos llevamos esto a un negocio puro de alojamiento, ¿vale? El elemento comida y bebida ya no es tan importante, porque se relativiza o se resume básicamente en los desayunos en la mayoría de los casos. Obviamente no es lo mismo un hotel rural con restauración, que se acercará más a lo que he dicho antes, que un hotel urbano que solo presta servicios de desayuno, o ni siquiera que evidentemente un hotel vacacional que solo preste servicios de desayunos. En el ámbito hotelero puro, sin servicios de restauración, también podemos estar hablando en entornos de facturación por persona y año de entre 70 y 100.000 euros, depende del hotel, depende de la ocupación, depende de los precios de ese hotel, ¿correcto? Pero en este caso concreto, sin coste de materia prima o con un coste irrisorio de materia prima, si estamos hablando de los desayunos, y con un coste de personal que ronda el 25% de las ventas. ¿Por qué? Porque evidentemente un hotel con mucho menos personal que un restaurante es capaz de generar mucho más ingreso si es una buena plaza, tiene una buena ocupación y consigue vender a un precio medio alto. Es decir, con una recepción se lleva con 5 personas, si quieres cubrir los 3 turnos durante 365 días al año, y con un recepcionista atiendes 10 habitaciones, pero también atiendes 40 y atiendes 50. Es decir, hay unas economías de escala cuando el hotel crece en habitaciones que no existen en un restaurante. En un restaurante, un camarero puede llevar entre 15 y 25 clientes. Por encima de eso, se ahoga. No tiene capacidad de hacer más, ¿vale? Entonces, estos equilibrios, estas gestiones, tenemos que saber hacerlas, ¿vale? Decía, en vuestro caso, ticket medio, en el ámbito de alojamiento lo llamamos ADR, Average Daily Rate, o entrada de dinero por receptor, ¿vale? Ticket medio, rotación, que es el número de clientes que entran, costes de personal, costes de materia prima y costes de esos suministros, agua, electricidad, que son los que gestionamos de forma un poco más constante y de forma un poco más rara. Y existe una sexta, decía, que son los alquileres, pero oye, el alquiler tenemos una oportunidad de firmarlo, y si no lo hacemos como Dios manda, quita, vale. Con esta información que tenéis,
que deberíais de ampliar con ese análisis de las tendencias sectoriales de lo que ocurre por el mundo, es importante hacer un ejercicio de psicoanálisis. Ese momento de reflexión en el que yo me pregunte qué está pasando con mi negocio y profundice al detectar que hay cosas que no están bien en cómo he llegado a esa situación y qué puedo hacer para mejorarlo. De tal forma que efectivamente empecemos a crear o innovar. Innovar no es ni más ni menos que hacer las cosas de forma distinta como veníamos haciéndolas. Y si detectamos que hay algo que por la razón que sea ya no es válido, igual lo ha sido, pero ya no es válido, pues en el momento que decidamos hacerlo de forma distinta, eso sí, no perdáis de vista al cliente, sobre todo a sus caprichos, estaré innovando. Innovar implica hacer un análisis que llamamos DAF, un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de mi negocio. Plantearme qué no hago bien, plantearme qué puede afectar a mi negocio que yo no sea capaz de gestionar, plantearme qué hago bien y debo de destacar y plantearme oportunidades que existan para trazar un plan de acción que me lleve a donde yo quiera. Si os vais a hacer o si vais a hacer ese ejercicio de psicoanálisis o DAFO, yo recomendaría, los que no conozcáis ya estos sistemas, que profundicéis en una serie de herramientas. Una es lo que llamamos ahora el diseño de modelos de negocio. Esto se llama un lienzo Canvas para el diseño de modelos de negocio. Es una herramienta que se utiliza mucho en el ámbito empresarial para conceptualizar negocios, incluso para conceptualizar planes de negocios antes de entrar. Creo, Toñi, que me estás mirando porque te acuerdas que hemos hecho uno hace poco juntos, ¿no? Perdóname que está aquí Toñi y me está mirando y precisamente hace nada hemos hecho un plan de negocio utilizando esta herramienta. Dos, recurrir a una cosa que en marketing llamamos el marketing mix o la propuesta de valor. Esto se lo acuñó un pensador del marketing que se llama Philip Kotler. Él hablaba de las 4 Ps, que muchos os sonarán, las 4 Ps del marketing mix. Nosotros en la consultoría utilizamos 8 Ps para analizar de forma más profunda los negocios, pero preguntarme si las personas que trabajan conmigo, incluyendo yo mismo, son las adecuadas para desarrollar las tareas que tengo que hacer. Preguntarme si la puesta en escena, la forma en la que presento mis productos y servicios es la adecuada. Presentarme si el producto es correcto. Preguntarme si la promoción, la comunicación que gestiono es la adecuada. Preguntarme si el precio al que vendo es correcto. Ojo al dato, y esto es importantísimo para los que sois de restauración, el sector de los transportes públicos, el sector de los alojamientos turísticos, hace años que trabaja una cosa que se llama el Revenue Yield Management, la gestión dinámica de precios, el cambiar los precios al alza o a la baja en función a la demanda, y eso se hacía antes que en los alojamientos en la restauración, se debe de hacer en la restauración y es una de las tendencias claras este año, ¿vale? En el gestión de la restauración, que es el monitorear tus precios para cambiarlos. Yo no está aquí hoy porque no ha venido, hay un socio de Bareca, miembro de la Junta ahora mismo, cliente nuestro, que este año en plena pandemia en la provincia de Huelva le hemos hecho subir los precios 3 veces, él lo puede atestiguar, muerto de miedo, y nosotros le decíamos que no tuviera miedo, porque si lo haces bien, si lo haces con una estrategia funciona, y a día de hoy sigue abierto, no solo no ha perdido clientes, sino que tiene más clientes y encima está evidentemente cosechando un mayor ingreso, por tanto amortiguando, alcanzando ese punto de equilibrio antes. Fijaros que es curioso, estamos con la obsesión de que la pandemia se ha llevado por delante muchos negocios, es verdad. Muchos negocios dependientes del turismo, pues evidentemente lo están pasando muy mal porque no hay turistas, pero muchos negocios están funcionando mejor ahora que antes, porque en la medida que ofrecían un producto bueno, de calidad, que el cliente percibía como seguro, en estos tiempos de incertidumbre, de miedo y donde el cliente busca seguridad, importante que comuniquéis seguridad, importante que no os relajéis absolutamente nada en las medidas de higiene y de seguridad, por favor, ¿vale? Ayer estuve en un bar y me sirvieron la bebida con los hielos con la mano, otra vez como tantas veces, si es malo sin pandemia, con pandemia es tremendo, ¿correcto? Si transmitís, si
os aplicáis en las buenas prácticas higiénicas, transmitís seguridad en las buenas prácticas higiénicas y además se os percibe como seguros en los productos y servicios que tendréis, no solo no iréis mal, sino que probablemente estaréis mejor que antes de la pandemia. Y de hecho es una evidencia, es una realidad que en toda España hay negocios que en estos momentos están funcionando mejor que nunca, a pesar de los horarios restringidos, a pesar de la crisis económica y a pesar de la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Son percibidos como el cliente como un valor seguro, como un negocio que no les va a fallar, donde no van a tener problemas. Importante también repensarse eso que llamamos la experiencia de cliente, que empieza, en nuestro caso, o así lo visualizamos nosotros, con eso que llamamos la atracción, la reputación online, lo que otros dicen de nosotros en las redes sociales o no sociales. Si no gestionamos bien la reputación, no seremos atractivos. Podemos contar todo lo que queramos contar en nuestra página web, que será la página de, o sea, la parte o la etapa de información, pero si lo que yo digo en mi web no coincide con lo que los clientes dicen de mí en las redes sociales, tenemos un problema. Porque evidentemente, si lo que dicen los clientes es mejor que lo que yo digo, chachi piruli, no hay ningún problema, pero como el cliente diga cosas peores de mi negocio que las que yo digo de mí mismo, me van a percibir como un mentiroso y tengo que tener cuidado. ¿Qué hacemos con la reserva? Facilitamos la reserva. Esto, por ejemplo, ahora mismo los empresarios que estáis en el ámbito del alojamiento, hemos visto cómo antes de la pandemia las reservas había que garantizarlas con una tarjeta de crédito. Ahora le estamos diciendo al cliente, reserve usted, no se preocupe si tiene que cancelar, puede cancelar usted hasta 15 minutos antes o le guardo el dinero para cuando usted pueda venir. Es decir, estamos teniendo que dar facilidades y seguridad en que el cliente no va a perder su dinero para conseguir tener una ocupación y que entren. La fase que yo llamo de acogida, pero para mí ahora, hoy en día, empieza con la geolocalización. Hoy, que veníamos a Cortegana, hemos pasado a recoger a un amigo, socio, compañero en Aracena y nos ha mandado una geolocalización para que le fuéramos a buscar que estaba mal hecha en el mapa y hemos aparecido en un sitio distinto en el que él nos estaba esperando. Mira, yo soy un cliente ya muy cómodo, yo voy a todas partes con el Google Maps, como me vaya a tu restaurante y geolocalizándolo aparezca a 500 metros o a 700 o 800, no encuentre aparcamiento, no me sea fácil, es decir, yo ya me siento mal acogido, por tanto no tengo ninguna gana ya de ir físicamente al espacio del restaurante o del hotel. Entonces hay que asegurarse de que la acogida empieza en estos momentos, en este mundo que ya es tecnológico, que está tecnologizado, con la fase de geolocalización del negocio. Que la gente me encuentre fácil. Que la gente, si tiene dificultad para aparcar, reciba un mensaje con información de dónde puede y cómo puede aparcar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, evidentemente, está la acogida en el propio establecimiento. Cada vez hay que rizar más el rizo, sobre todo en ese mundo de la ultrapersonalización y de la experiencia para diferenciarse, porque lo de no sonreír, que además abunda en muchos sitios, es muy fácil. Lo difícil es hacer que la gente se acoja. Eso que llamamos upselling y cross-selling, que es en el momento de la toma de comanda o en el momento de la entrada del cliente en el hotel. El cliente ha llegado a mi hotel a 30, a 40, a 60, a 70, a 80, a 90, a 100, a 200 euros. No sé a qué precio ha llegado. Pero probablemente es un precio de derribo. ¿Y por qué digo precio de derribo? Porque desde que los precios están en Internet y todo el mundo los ve, la competencia tira a la baja. Por tanto, por mucho que creamos que hacemos revenue con los precios de las habitaciones, nunca hacemos el suficiente revenue. Una vez que el cliente entra por la puerta, ya que la criaturita está ahí con nosotros, ¿vale? Hay que intentar ver si somos capaces de aumentar su ticket medio, su gasto medio, de seducirle con unas actividades, de seducirle con un desayuno que no había contratado, de seducirle con una comida o una cena que no tenía prevista en el restaurante del hotel. Lo difícil ya lo hemos hecho, ya está en casa. Pues ahora hay que intentar aumentar el consumo, el gasto, porque si no, insisto, no vamos a llegar a ese punto de equilibrio. Pensar también, os decía, en los sistemas productivos, en cómo produzco, en cómo sirvo, incluso la facturación, el cobro, etcétera, etcétera. Darle una vuelta a toda la experiencia del cliente para asegurarnos que está bien. Y todo ello, y con esto termino, Fran, llevarlo a un plan de acción. No vale de nada. Mi abuela decía que yo era muy guapo, yo le decía que eso se demostraba en las discotecas y que hasta que yo no fuera a una discoteca y ligara era pura teoría. Y mi abuela se reía y decía, qué tonto eres, qué guapo eres. Pero mi abuela decía que era guapo, la realidad es que eso hay que demostrarlo. Entonces, no vale de nada
analizar el mundo, analizar las tendencias. No vale de nada plantearse las preguntas esenciales e incluso tener las respuestas para las mismas si el empresario, el emprendedor, el gestor, la empresaria, la gestora, la emprendedora no se compromete con la acción, con el cambio. Entonces, se trata de que, hecho todo ese análisis, me pregunte qué, quién, cómo, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenéis aquí unas referencias ya interesantes, por ejemplo, de ratios de facturación y de ratios de coste, que deberíais mirar rápidamente para ver si efectivamente tenéis cosas que hacer. Evidentemente, en la pandemia todo se ha descoyuntado, pero la pandemia no va a estar aquí toda la vida. La pandemia no va a estar aquí para siempre. Los negocios tendrán que seguir abiertos, tendremos que comer. Por tanto, cuanto antes nos pongamos a ello, mejor. Y con esto termino, creo que en tiempo, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Está bien. Bueno, si me lo permitís, bueno, tengo el gusto, a mí la primera vez que lo hacemos, ¿no, Luis? Sí. De presentar a quien hoy es un amigo, en su momento fue un cliente. Luis García Catalán, propietario del Hotel Esentia, Hotel Restaurante Esentia de Aracena. Pues bueno, que queríamos traer un caso que a nosotros nos parece de éxito, de emprendimiento y de evolución de un negocio que lamentablemente hoy está sufriendo, como todo el mundo, los rigores de la pandemia y los rigores de la falta de movilidad turística, que es tremendo, porque yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos. Pero que bueno, que creo que tiene un discurso muy guerrillero, muy optimista y un caso de éxito, decíamos, que entiendo que es bueno compartir, que conozcáis y bueno, conocer un poco su opinión. Entonces, Luis, no sé si quieres contar por qué empezaste el negocio, cómo ha evolucionado y esas cosas, y luego que les hagan las preguntas que les parezcan. Vale. Buenos días a todos, antes que nada. Y muchas gracias tanto a Barico como a Eduardo por proponerme como ejemplo de éxito. Yo creo que ha subido un poco el listón. Lo que sí que es cierto, todo lo que él ha estado comentando esta mañana aquí, gracias a Dios, nosotros ya lo habíamos escuchado, se lo habíamos escuchado, y aún así cometimos un error que fue precisamente el no haber contado con el asesoramiento de ellos, porque cometimos errores, ya que a Eduardo Serrano y a su empresa contactamos con ellos tarde. Ya teníamos el local prácticamente construido, entonces hubo una serie de errores y por desgracia en el mundo de los negocios los errores cuestan dinero. Y eso nos llevó a que él ya en todo el proceso de instaurar todas las medidas de lo que es llevar un negocio de hostelería y de restauración, porque aunque yo llevo como empresario más de 30 años, en otro sector es totalmente diferente. Entonces hay que buscar el asesor que te ponga un poco al día, porque son totalmente diferentes la restauración con una tienda, con un comercio, con una industria de fabricación, porque tienen unos conceptos y unos gastos y unas historias totalmente diferentes uno a otro. Entonces, el contar con Eduardo a nosotros nos sirvió de mucho, puesto que nos puso un poco al día de todo lo que no conocíamos, tanto de hotel como de restauración y todo esto, ¿no? Montamos el negocio porque particularmente era una idea. A mí siempre me ha gustado el tema de la restauración, como casi todos nos gusta comer bien, irnos a hoteles bonitos y tal. Entonces quisimos hacer algo diferente aquí en la sierra. ¿El por qué en la sierra? Porque la conocía, me pareció un sitio muy, muy bonito y nos aventuramos en este negocio, ¿no? Y gracias a Dios, pues, lo que decía, ¿no? Que contamos con este asesoramiento, porque si no, hoy por hoy lo hubiéramos tenido francamente mal, ¿no? Aún así, como decía, tuvimos que cambiar, porque una de las cosas que nos supo decir es que éramos un hotel muy pequeño, con 10 habitaciones al principio. El restaurante, para colmo, lo teníamos en la zona interior, por lo cual esto también nos creaba problemas, porque no conseguíamos que el cliente entrase. La recepción era una barrera.
Y bueno, al final pues tuvimos que ampliar el hotel, sacar el restaurante a la calle, afuera, y volvimos otra vez a contar con él para precisamente asesorarnos y, bueno, y gracias a Dios pues va el tema bastante bien. Ahora, evidentemente, por el tema de la pandemia pues está totalmente paralizado, pero en fin. Eso es un poco lo que tú dices. Yo te agradezco la cuña publicitaria, no era, No, bueno, pero no era el objetivo era que hablara de proyecto. Pero es verdad que, bueno, un poco lo que hablábamos, vosotros aterrizas en Aracena con ese proyecto desde una visión más romántica, es decir, nos gusta la sierra, nos gusta comer bien, nos gustan los hoteles bonitos, tenemos la oportunidad de hacer este desarrollo y efectivamente ese, por ejemplo, puede ser un ejemplo de cuando no construyo un proyecto pensando en el cliente, sino pensando en mí. Si coincide que a todos los clientes les gusta lo mismo que a mí, pues oye, fantástico. Pero si coincide que los clientes están en otra onda, están en otra cosa, pues tenemos. Luego, efectivamente, y como decías, el negocio, que es una maravilla, yo os invito a conocer Esentia, primero por el restaurante, que es quizá la forma más fácil de conocerlo, y luego como hotel. Pero es verdad que al final los costes de explotación de un negocio como Esentia son prácticamente los mismos con 10 habitaciones que con 50 habitaciones. Pero evidentemente la rentabilidad que se obtendría no sería igual. En ese sentido, en un momento dado te embarcas en una ampliación de habitaciones que lógicamente pues te estaba dando sus resultados hasta que nos ha pillado la dichosa pandemia, ¿no? Y efectivamente, una cosa muy habitual en el ámbito hotelero, muchas veces los hoteleros dicen es que los restaurantes de hotel no funcionan, y yo siempre digo lo mismo, no funcionan porque no los pensáis como restaurantes de calle. Entonces los ponéis en el fondo del edificio, haciendo pasar a la gente por un montón de dependencias que les incomodan, que se hacen de barreras de entrada, no se le pone cariño a la comida, no se le pone cariño al marketing, etcétera, etcétera, y evidentemente no van a funcionar. Y uno de los ejercicios que vosotros habéis hecho muy bien desde el principio, incluso cuando el restaurante estaba en el interior, y con más razón cuando estaba en el interior del negocio, ha sido activaros de forma muy generosa con el territorio a nivel de comunicación, de marketing y comunicación. Es decir, vosotros habéis sido promotores de actividades que han puesto en el mapa el territorio y que evidentemente han ayudado al territorio y lógicamente, que era su opción principal, os han ayudado a vosotros. Quizá yo creo que también ese tipo de esfuerzos son encomiables y son destacables. Sí, para nosotros precisamente el hecho de que costaba llenar sobre todo el restaurante, porque una de las cosas cuando charlamos al principio, sabíamos que las habitaciones nos daban una productividad y que nuestro crecimiento de negocio estaba en el restaurante. Y nos encontramos que con esta barrera de recepción, de tener los espacios, que teníamos 3 espacios diferentes de restauración, lo teníamos dentro, entonces nos costaba. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué es lo que intentamos hacer? Pues bueno, primero que el cliente, sobre todo el de Aracena, la zona de la comarca, pues bueno, una de las cosas que hicimos fue inventarnos, por así decir, las noches de Esentia, que era una manera de que darle un aliciente más al cliente, de que no solamente hubiese una cena, sino que hubiese un espectáculo. Siempre hemos estado muy ligados a todo el tema de cultura. Llámese, de hecho, el hotel se llama Hotel-Restaurante Galería Esentia, y siempre hemos tenido temas de exposiciones, tanto de pintura, fotografía, esculturas y demás. Y al igual también hemos estado muy metidos con el tema música, teatro. Entonces, en la zona durante el verano, pues bueno, creamos las noches de Esentia, que por desgracia este año no la hemos podido llevar a cabo por el tema COVID, y que ya estamos este año intentando darle una vuelta para volver a retomar, ¿no? Y era una manera de atraer al cliente con algo nuevo, algo novedoso, y que perdieran ese miedo a entrar, ¿no? Y que por lo menos viesen lo que éramos, que ofrecíamos, que dábamos, y fue la forma de empezar poco a poco. Sí que es un proceso lento. Nosotros ya llevamos 5 años y algo, llevamos de pandemia un año larguito ya, y hombre, la ampliación pues también nos ha dado nuestra posibilidad de todavía que es hacernos más visibles, ¿no?, con el restaurante. Correcto. Y además, esas
ese calendario de actividades no se ha hecho a precio de saldo ni de derribo, no se ha hecho necesitando vender barato, sino provocando al cliente, como quien dice, con una oferta interesante, etcétera, 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 que le llevaran a venir, ¿no? Es decir, evidentemente en un precio contenido que se visualice fácil y que sea atractivo, pero sin necesidad del cubierto medio vuestro, que no me acuerdo No, efectivamente lo tenemos bastante. eso digo, pero que no necesariamente esas ofertas que lanzabais o sea, rompían. Bueno, lo que era la noche de día siempre lo hicimos en plan rompedor porque lo que queríamos era atraer. Lo que sí que es cierto que utilizamos una serie de herramientas para que el coste no recayera solamente en nosotros, ¿no? Para nosotros siempre ha sido muy importante los clientes, pero a su vez también los proveedores. Creo que nosotros siempre hemos dado a los proveedores no sé si decirlo así, una cierta garantía, o por compromiso, o porque nos han visto una empresa que más o menos teníamos unas ideas claras, y cuando hemos necesitado el apoyo de los proveedores lo hemos conseguido. Entonces, no le dábamos al cliente unos precios caros, porque entre otras cosas lo que queríamos es ir atrayendo al cliente. Sí que lo hemos ido, poco a poco la evolución hemos ido a más, y bueno, y estamos en ese proceso, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de gestión dinámica de precio. Empiezo en un nivel y voy incrementando. Y obviamente, si no entra nadie, no gana nada, pero si entra alguien y consigo venderles una cerveza más, o algo que no estaba previsto, pues evidentemente el negocio va mejor. Entonces ahí es importante esa implicación con el tema de comunicación, decías, marketing, la comunicación, etcétera, ¿no? Ya me parece curioso, ese ejemplo que yo ponía del marketing mix, hay una pata que es proveedores. Efectivamente, a veces los proveedores son proveedores, pero muchos proveedores son socios estratégicos. Sí. Es gente que te ayuda a generar contenido, te ayuda a generar negocio y evidentemente pues coincido contigo en esa filosofía, ¿no? Bueno, yo no sé si quieres aportar algo más. Bueno, no, básicamente. ¿Cómo ves el futuro? Hombre, el futuro, ahora mismo muy negro, hasta que no, por ejemplo, en esta zona donde estamos, hasta que las provincias no nos dejen libertad de movimiento de provincia, la comarca donde estamos nosotros está prácticamente muerta, porque vive la comarca de la Sierra de la Cena, vive del turismo de Sevilla sobre todo. O sea, básicamente, entonces mientras esto no se abra, será complicado. Yo creo que el espacio es espectacular. Ahora, no sé si decir el primer año, porque no sé cómo se quedará el virus cuando ya nos vacunemos todos, etcétera, etcétera. No sé qué proceso será. Pero sí que es cierto que la gran mayoría de los clientes buscan zonas más tranquilas. Entonces, en cierta forma, creo que el turismo de interior se va a ver fortalecido, creo. Y bueno, habrá que ir viendo cómo va evolucionando el tema, desde luego. Correcto, perfecto. Es verdad, sí también es verdad que el turismo de interior, entre comillas, lo poco que ha podido ha salido fortalecido esta situación. Es probable que ese pozo quede unos años, pero evidentemente el sol y playa seguirá siendo sol y playa, no podemos perderlo de vista. Pero yo, por ejemplo, ahí veo una oportunidad magnífica, efectivamente, para que, por ejemplo, todo el interior vuelva. Precisamente aproveche este momento de gloria, de visibilidad, de tirón para posicionarse en los imaginarios de una forma diferente a la que tenía, mejor en el sentido de hacer cosas nuevas, porque no quiero decir que se hicieran mal, sino que siempre hay falta mejorar, y evidentemente pues aprovechar este momento de reflexión. Aprovecho también para meter otra cuña, y como tú lo has comentado, ¿no? Que has dicho, oye, con 10 habitaciones la producción de los alojamientos era la que era, no podía ser más, y nos tuvimos que centrar en el restaurante. Fijaros que esto es otro caso curioso, lo digo por el tema de los hoteles que no apuestan por la restauración, que tienen su derecho, evidentemente, la restauración ahora mismo, las grandes cadenas la están poniendo al valor porque entienden que es diferenciadora y que trae más clientes, por tanto trae más ocupación de habitación y trae más ocupación de salones y a mejor precio, ¿vale? Pero muchos negocios hoteleros que sí habían apostado por la restauración, y eso se ha visto en los entornos más rurales o más de pequeñas capitales de provincia,
han visto como la restauración ha sido lo único que se ha movido en este último año, que dice, ¿no? Entonces, ahí también muchas veces cuando se apuesta solo cuando se apuesta por un modelo de negocio con una sola fuente de ingresos, en una situación de estas corres el riesgo de que todo se desequilibre. Sí, lo que pasa es que aquí, como tú estás diciendo, quizás a nosotros, por la zona donde estamos, nos ha pasado un poco todo lo contrario. Es decir, que nos está dando un poco más de vida o de poder estar medianamente mal cubriendo gastos, porque los gastos fijos son increíbles, es precisamente el hotel por el tema sobre todo de trabajadores, no de fin de semana. Estamos, sin embargo, la restauración, cuando el toque de queda a las 9 de la noche, difícilmente muerto. Teníamos nada más por la mañana. Entonces, si no existe esa movilidad entre provincias, aquí el turismo es fundamental. Entonces, a nosotros nos ha pasado un poco lo contrario. Pero sí que es cierto que en otras zonas, por ejemplo, en Huelva capital o Sevilla y tal, sí que le ha dado mucha vida al restaurante, porque yo creo que también la gente, en definitiva, queremos ocio. Y si no te dejan irte a Huelva, a Cádiz o tal, pues bueno, el ocio lo tienes que vivir en tu... Evidentemente ahí el tema de lo que es la dimensión de la población que te rodea y la verticalidad o no de la construcción, pues por ejemplo lo digo también esto por el tema del famoso delivery del takeaway. El delivery del takeaway en la sierra me imagino que cero, ¿vale? Pero esto es otra cosa. Mucha gente se ha lanzado al concepto del delivery del takeaway. De momento es más moda que tendencia, tiene mucho de pasajero, no funciona en todos los sitios, en todas las condiciones y lamentablemente una de las cosas que puede pasar con las inversiones de delivery y takeaway es que cuando más o menos la cosa esté controlada, pues al final se queden vendiendo los platos que han vendido siempre y los demás. Me parece, oye, creo que está bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por eso te digo, ¿dónde está el chat aquí? ¿Vale? Por si alguno os animo, si queréis hacer alguna pregunta de algún tipo a alguien. No, esos son del comienzo. Sí, ya está lo veo. Si alguno tenéis alguna pregunta. No hay ninguna pregunta actualmente. No. Por lo cual, si alguien tiene una pregunta. Nos lo estáis poniendo muy fácil. De todos modos, a través de la FOE, ya sabéis, si tenéis cualquier pregunta que se pueda resolver, pues lo podemos intentar. ¿Qué forma jurídica tiene esta empresa? ¿Qué empresa? Luis. Una sociedad limitada unipersonal. ¿Jurídica o licencia de apertura? Son cosas distintas. Qué gracias. Pues está claro. Venga, perfecto. Si no hay ninguna pregunta más, bueno, pues yo creo que estamos por concluido la exposición. Oye, pues nada, vamos a no haber más preguntas. Gracias, Encarna, por la enhorabuena. Nada, despedir la sesión dando las gracias a todos los asistentes a este evento organizado por la FOE en la magnífica Cortegana, a la cual también invitamos que conozcáis, porque es un destino maravilloso dentro de la Sierra de la Cena. Y bueno, ponernos a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa que se os pueda resolver, pues lo hagamos por la vía que sea necesario. De tener más, ¿verdad? Sí. Lo podemos intentar. ¿Qué forma jurídica tiene esta empresa? ¿Qué empresa? Luis. Una sociedad limitada unipersonal. ¿Jurídica o licencia de apertura? Son cosas distintas. Qué gracias. Pues está claro. Venga, perfecto. Si no hay ninguna pregunta más, bueno, pues yo creo que estamos por concluido la exposición. Oye, pues nada, vamos a no haber más preguntas. Gracias, Encarna, por la enhorabuena. Nada, despedir la sesión dando las gracias a todos los asistentes a este evento organizado por la FOE en la magnífica Cortegana, a la cual también invitamos que conozcáis, porque es un destino maravilloso dentro de la Sierra de la Cena. Y bueno, ponernos a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa que se os pueda resolver, pues lo hagamos por la vía que sea necesario. De tener más, ¿verdad? Sí.